Dice esta adoración. Buenos días, mis hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Vamos a empezar nuestro estudio de esta mañana. La lección que tenemos para hoy es la lección número 3. El tema de nuestra lección es: tiene un ministerio fructífero. ¿Amén? Nuestro estudio va a estar basado en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 13. ¿Amén? Así es que vayan preparando su lectura bíblica en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Cuando lo tengan, oramos. Ya todos lo tienen, mis hermanos. Bueno, pues vamos a orar para dar comienzo, ¿verdad?, a nuestro estudio en esta mañana. Le voy a pedir a nuestro hermano Gaona que nos ayude con una oración. Bendito Señor, le damos las gracias en esta mañana, mi Dios, porque usted nos ha permitido ver un día más de su gloria, Señor. Hemos llegado aquí a su santo templo y ya lo hemos glorificado, lo hemos alabado a través de los himnos, a las alabanzas, y ahora estamos aquí, Señor Dios de la gloria. Vamos a estudiar de su palabra, Señor, como que esta es la espina dorsal, esta espina dominical. Esté su Santo Espíritu con nosotros, guía a nuestro hermano y no nos desampare, Señor. Quite todo obstáculo de nuestra mente para poner atención, Señor, Dios de gloria, a este discipulado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Primera Tesalonicenses 2. Dice la verdad central. El ejemplo de Pablo en Tesalónica demuestra que el discípulo puede tener un ministerio fructífero si reúne las condiciones y la dedicación que el ministerio requiere. Sabemos que el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles más sobresalientes en la iglesia primitiva. Desde que Dios encontró, ¿verdad?, a Pablo yendo de camino de Jerusalén hacia Damasco, dice que Dios se le apareció a él, ¿verdad? Y al resplandor de la gloria de Dios, dice que Pablo, el apóstol Pablo, dice, cayó. Entonces dice que él le dijo al Señor: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? En el momento en que Pablo tuvo ese encuentro con Dios, en ese mismo instante también tuvo esa disposición de dar su vida, su tiempo, sus talentos, sus habilidades para el servicio a Dios. Esa es una de las condiciones que un discípulo, o que se requiere de un discípulo. Dijimos al principio del año, en la primera lección, que Dios buscaba o sigue buscando a personas que estén dispuestas a servir. ¿Sí? Entonces, la verdad central dice que Pablo es un ejemplo que demuestra que un discípulo puede tener un ministerio fructífero. ¿Sí? La lección de hoy nos enseña que Pablo, según la historia, dice que Pablo estuvo solamente aproximadamente 3 semanas en la iglesia de Tesalónica, en la ciudad. Unos dicen que es muy probable que no fueran 3 semanas, que fueron alrededor de 6 meses. Pero si son 3 semanas o 6 meses, la iglesia de Tesalonicenses dice que recibió la palabra
como la palabra que es o que viene de Dios. ¿Sí? Muchas veces nosotros recibimos la palabra de Dios y no la creemos. Y si la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de confiar en Dios, pero de repente quizás pasamos por momentos difíciles y decimos, no, pues que a lo mejor que la palabra de Dios no es fiel. Vemos que en toda la historia, desde que empezó la iglesia ha crecido en medio de dificultades. ¿Sí? Nunca ha sido fácil establecer una iglesia o que la predicación del evangelio sea muy fácil. Nuestros antepasados o los hombres de la Biblia que encontramos dice que sufrieron persecuciones. ¿Sí? No solamente llegaban y todos lo recibían con aplausos y con abrazos. No. Siempre había alguien que tenía que estar como estorbando para que la iglesia de Dios creciera o que la palabra de Dios fuera predicado. Entonces, en la introducción del libro del maestro hay unas preguntas. Y dice, ¿cómo sabemos que nuestro ministerio es fructífico o exitoso? Y luego dice, ¿cómo examinamos la cantidad de dinero que hemos recibido en ofrendas? ¿Se mide por el tamaño o el valor de nuestro templo? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo se mide el éxito en la iglesia? Alguien que me diga. ¿Cómo podemos medir el éxito en la iglesia o nuestro trabajo que nosotros hacemos para Dios? Bueno, yo pienso que en la iglesia se mide con la asistencia. Ahora, podemos decir en la escuela dominical también con la asistencia. Hay gente que se queda, hay gente que no se queda. Entonces, podemos medir de esa forma el trabajo. ¿Alguien más? Podría ser también por los frutos de crecimiento. Muy buena respuesta. ¿Alguien más? En que podamos, o sea, no tanto en la cantidad de hermanos que hayan, sino que veamos, que podamos, como dijo el pastor hoy en la mañana, que podamos todos trabajar juntos y, o sea, que haya esa unidad. La unidad, el amor fraternal. La disposición. Dar lo mejor del mundo, dar lo mejor. Sí, La mejor disposición. sí, pero, o sea, damos lo mejor de nosotros, pero al dar nosotros lo mejor que tenemos, ¿cómo podemos medir el éxito Yo creo que que también tenemos? se ve cuando hay como primero unidad y también cuando se ve desde afuera, que se pueda ver el amor que hay en nosotros con nuestros hermanos, que se pueda reflejar el amor de Dios. Yo creo que esa es una buena, o sea, se puede decir, si esa iglesia es exitosa, cuando se pueda ver, se refleja. Lo que nosotros reflejamos de adentro hacia afuera. Introducción. Dice, hay muchas definiciones del discipulado, pero lo mejor es volver la mirada a la Biblia. El Señor Jesucristo definió el discipulado de una manera completamente experimental. En su discurso de la vid y de los pámpanos, Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Discípulo es aquel que lleva fruto. La palabra fruto es la que al final de cuentas determina la veracidad del discípulo. ¿Sí? El fruto que nosotros llevamos, con ese fruto que nosotros llevamos, con eso vamos a medir el éxito de nuestro esfuerzo, de nuestra predicación.
¿Sí? En su significado de aprendiz, la palabra discípulo tiene una connotación continua de tiempo presente más que de ser discípulo. Está siendo discípulo. Ser discípulo es tener la disciplina de someterse diariamente a una relación de acercamiento con Cristo. El discípulo es probado y aprobado por la misma palabra del Señor. Este párrafo del final de la introducción dice: ser discípulo es tener la disciplina de someterse diariamente a una relación de acercamiento con Cristo. Quizás ahí está el defecto de nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo que nos decimos llamar, porque muchas veces nos hace muy difícil el diariamente nosotros estar meditando en la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando hablo con mis hijas, yo les digo a ellas que el escudriñar, el leer la palabra de Dios, no debería ser como una carga para decir: oh, es que vamos a leer la Biblia, o vengan, vamos a estar juntos, vamos a tener un tiempo de lectura de la palabra de Dios. No debe de ser una carga para nosotros el poder leer la palabra de Dios juntos, sino que debe de ser como una necesidad que nuestra alma, que nuestro espíritu requiere. Así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo diariamente para que estemos fortalecidos, para que tengamos fuerzas para trabajar, de esa misma manera nosotros, nuestro espíritu necesita ese alimento espiritual. El pan del cielo el pan que descendió del cielo para nosotros. Y quizás en ese punto nosotros como cristianos hemos fracasado. Entonces, por eso es que no hemos visto los frutos que nosotros esperamos. ¿Sí? Porque no nos hemos dedicado a alimentar nuestro cuerpo espiritual para estar fuertes en todas las adversidades de la vida. Dice que aquí, que el ser discípulo, dice, es tener una disciplina. Acuérdense que hablamos acerca del soldado, ¿se acuerdan? Que tiene una disciplina todos los días. De someterse, dice, diariamente a una relación de acercamiento con Cristo. Vamos a ver el primer punto: trabajo con propósito. Alguien que me busque el libro de Hechos, el capítulo 17, pero mientras que le damos lectura a estos 3 versículos. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, en cuanto a nuestra visita a vosotros, que no fue en vano. ¿Sí? Dice que no fue en vano. O sea, Pablo, después de llegar a la iglesia o a la ciudad de Tesalónica, escribió diciendo: pues la visita que yo tuve hacia ustedes no fue en vano. Dice: al contrario, dice, a pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran conflicto. Pablo, antes de llegar a la ciudad de Tesalónica, venía de la ciudad de Filipos. El apóstol Pablo predicó la palabra de Dios allá en los filipenses. Pero viendo, ¿verdad?, la gente que el evangelio era anunciado con poder y que las almas o la gente se convertía de los ídolos al Dios verdadero, dice que lo encerraron en la cárcel a él, a Pablo y a Silas. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasó? Dice que a medianoche dice que hubo un temblor, ¿verdad?
y que todas las puertas se abrieron. Y dice, y las cadenas de todos se soltaron. Un milagro sobrenatural, aunque pudieran decir muchos, no, pues es que fue un evento o un suceso natural o de la naturaleza. Pero sabemos que con toda la naturaleza, ¿quién es? Es nuestro Dios. Entonces, podemos estar seguros de que Él causó ese gran terremoto para que las puertas se abrieran y las cadenas de todos se soltaran. Y cuando se vieron todos sin cadenas, dice que Pablo se quedó ahí todavía sin salir de ese lugar. Porque la libertad de un ser humano que conoce a Dios no es estar suelto de cadenas o estar en una prisión, o sea, fuera de una prisión, sino que nuestra libertad es que nosotros hemos sido libertados de la esclavitud, pero del pecado. Pablo quizás no se sentía oprimido, ¿verdad? Aunque estaba en la cárcel y dice que estaba en el lugar de más adentro, donde ni siquiera podía ver la luz del día. Después de que sucedió este evento, dice que el carcelero se convirtió a Dios por la predicación de Pablo, él y toda su casa. Después de ahí dice que salió de ese lugar yendo a Tesalónica porque pues, era muy perseguido. Entonces dice que llegó a esta ciudad y dijo, nuestra visita a vosotros no fue en vano. Al contrario, dice, a pesar de que habíamos padecido, antes habíamos sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran conflicto. Alguien que me lea Hechos 17. Pasando por Antíoquía y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Hasta ahí, hermano. Luego le sigue. Dice aquí, ¿cómo llegó Pablo a ese lugar, a Tesalónica? ¿Qué es lo que expuso primero? Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía, Él es el Cristo. Es muy importante que este versículo lo tengamos en cuenta. Muy importante por lo que vamos a ver adelante. ¿Sí? Él dice que llegó a esta ciudad de Tesalónica declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. En todo lugar donde llegaba Pablo, su predicación esa era la misma. De presentar a Cristo, dice, a Cristo Jesús resucitado. Entonces, en el 4 dice, y algunos de aquellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Dice aquí que después de que habían creído muchos en la palabra o en la predicación de Pablo, dice que unos judíos que entonces dice, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarle al pueblo. Vemos aquí que en verdad la predicación de Pablo a ese lugar no fue fácil, ¿sí?
Porque dice que ya cuando unas personas se habían creído, los judíos tuvieron celos de él. Y muchas veces, bueno, yo había leído la palabra de Dios que dice que Pablo dice que unos anunciaban a Jesús, a Cristo, no por un motivo real o sincero, sino que muchos dicen que también anunciaban la palabra o predicaban la palabra de Dios por envidia. ¿Cómo podemos explicar eso de que alguien pueda predicar la palabra de Dios por envidia? Porque hermano, perdone, pero porque el enemigo siempre trata y tiene instrumentos, ¿verdad?, para usarlos siempre en contra de la obra del Señor. Pero dice la Biblia, la palabra de Dios nos dice que a los que Dios aman todas las cosas. Pablo fue a ver a la cárcel y no podemos entender, tenemos un Dios que no lo vamos a entender, porque nosotros mismos como humanos hubiéramos dicho, bueno, si yo estoy predicando la palabra y ahora vengo a parar a la cárcel, había un propósito. El carcelero de Filipos necesitaba a Jesucristo, ¿verdad? Así es. Ahí había muchas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos que Pablo dice, muchos predican a Cristo por envidia, ¿verdad?, otros porque de verdad, sinceramente, pero de todas maneras, el Señor es predicado. Él no veía mucho lo que aquellos hacían de mala fe, lo que veía como el mensaje de la salvación, o sea, el plan de salvación estaba siendo predicado. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque siempre que nosotros queramos trabajar en la obra y queramos nosotros hacerlo mejor, no todo el tiempo nos van a tratar bien, no todo el tiempo vamos a estar, ¿verdad?, en un lecho de rosas. Acordémonos que el Evangelio no es fácil, pero tampoco imposible, porque el Señor va con nosotros. Entonces dice, pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyeron estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, les soltaron. Dice el 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado allá, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Hasta ahí vamos a llegar por ahorita. Entonces dice que aproximadamente Pablo estuvo 3 semanas, porque muchos, o de los que están asegurando que Pablo solamente estuvo 3 semanas, es porque aquí la palabra dice que estuvo solamente 3 días de reposo. Sí, dice que en los 3 días de reposo que él estuvo en la sinagoga de ellos, era el día sábado, y solamente menciona 3 días de reposo. Por eso es que muchos dicen que Pablo estuvo solamente 3 semanas, pero otros dicen que no, que porque no era posible que Pablo le dijera o escribiera la carta después de que ya no estaba con ellos, de decirle que él no fue carga para ellos, sino que trabajó con sus manos, ¿verdad?, para no poner estorbo a la palabra de Dios. 3 semanas era muy poquito para que la gente o los hermanos de ese lugar empezaran a estar como diciendo, pues Pablo a qué hora se va a ir, o qué, o nomás no está aprovechando de nosotros, ¿verdad? Por eso muchos dicen que fueron aproximadamente 6, no más de 6 meses, pero de 3 semanas a 6 meses. Entonces vemos aquí que lo que estaba diciendo Pablo aquí dice que podemos confirmarlo en el libro de Hechos, que ya lo leímos. Dice, pues nuestra exhortación no procedía de error, ni de motivos impuros, ni fue con engaño. Vemos aquí que Pablo siempre andaba predicando la palabra de Dios con sinceridad, sin encubrir nada, sino que él hablaba verdad conforme a lo que él había recibido de parte de Dios.
que él sería instrumento, dice, para llevar la palabra de Dios a muchos pueblos. Entonces, por eso es que él le mandó la carta, ¿verdad?, a los tesalonicenses, diciendo que cuando él fue allá, la visita de él no fue en vano. Pablo dice que está libre de estos, de tres males, por lo menos, de error. No hubo error en la palabra de Dios que expuso. Dice, y no hubo impureza en ella, pero tampoco hubo engaño. Por eso nuestro siguiente punto es trabajo con amor. O sea, él no iba para obtener algún beneficio propio, sino que él iba trabajando por amor a las almas, a que la gente pudiera entender y saber que hay un Dios que le ama y que quiere salvar su vida del pecado o de la muerte eterna. El capítulo 2, versículo 4 dice, más bien, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Sí? Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Hoy en día vemos mucha gente que predica la palabra de Dios, pero aunque el tema es Cristo, sus intenciones son otras, de poder beneficiarse de la palabra de Dios. ¿Sí? Y Pablo dice que no usó de palabras lisonjeras. Palabras lisonjeras quiere decir como exaltar a alguien, o como decirle palabras de alabanza, para que digan, oh, pues merece algo más que solamente un hombre, sino que quiere obtener riquezas aparte de eso. Entonces, palabra lisonjera dice que alaba de forma exagerada y generalmente interesada, ¿sí?, para conseguir un favor o ganar la voluntad de alguien o de una comunidad. Decir a otros cosas agradables para obtener algún beneficio propio. Pablo no llegó con palabras lisonjeras para que digan después de que no, pues él nos habló muy bonito, pero cuando se fue de este lugar, ¿verdad?, su testimonio no avalaba lo que él decía. Dice que él llegó a ellos, ¿cómo? Dice, pero porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Sabemos que la palabra de Dios también nos enseña que dice que el obrero es digno de su salario. Sin en cambio, Pablo ni siquiera ese beneficio quiso obtener. Sí, y muchos, como decíamos hace rato, muchos hombres o predicadores solamente usan la palabra de Dios por avaricia. Porque ven que cuando hay mucha gente o una gran cantidad de gente que se reúne para escuchar la palabra de Dios, ellos saben que pues ahí pueden obtener muchísimas ganancias. Pablo no llegó
a la iglesia de Tesalónica para obtener algún beneficio de ellos, sino que dice el 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Primera de Pedro 5:2, ¿qué dice? Alguien que lo busque, por favor. Vamos a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. Pedro también nos anima o nos dice que nosotros debemos de apacentar o pastorear al rebaño que está entre vosotros. Esto no es solamente para los que predican como pastores o los que tienen algún cargo en la iglesia para predicar la palabra de Dios, sino cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, dice, de nosotros hablar o llevar las buenas nuevas a todo aquel que no lo tiene. Pero esto no debe de ser, como dice ahí, por avaricia del dinero, sino con un corazón sincero hacia las almas, por amor. Quiero que lo lean otra vez, por favor. Primera de Pedro. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, Pablo estaba cumpliendo, ¿verdad?, esta palabra, porque no lo hacía por ganancia deshonesta, sino que él lo hacía, como dice aquí, por amor, así como la nodriza, dice, cuida con ternura a sus propios hijos. Así como una madre cuida a sus hijos cuando están recién nacidos o cuando apenas empiezan a caminar, no quiere que nada le pase a su hijo o a su hija, ¿verdad? Y si empieza a caminar, siempre va la mamá detrás de ellos con sus brazos abiertos para que si se va de este lado, pues lo pueda sostener, o se va de este lado también, ¿verdad? De esta manera Pablo cuidaba a la iglesia y lo hacía solamente por amor, ¿sí? Y no por ganancias deshonestas. Filipenses 1:15, lo que les decía hace rato. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Amén. Dice que algunos la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia. ¿Cómo es que podemos encontrar a alguien que predica la palabra de Dios por envidia? Lo dijimos hace rato. Les voy a dar más o menos un ejemplo de cómo es que mucha gente predica por envidia. Quizás, por ejemplo, vamos a decir una comunidad de todas Las Vegas, ¿verdad? Hay alguien que predica la palabra de Dios así como Pablo, con sinceridad y por amor a las almas. Y vemos que mucha gente se convierte a Dios por su predicación. Entonces alguien más ahí está viendo todo lo que está pasando y digo, no, pues yo también puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces este hombre empieza a estudiar la palabra de Dios, de manera que él pueda ser más elocuente que el otro. ¿Sí? Entonces el propósito ya no es el mismo. ¿Sí? Si el propósito de esta persona puede ser demostrar que es mejor que el otro.
Por competencia. Por competencia. Y muchas veces pasa así. Ya no por amor a Ya el propósito ya no es verdaderamente el amor a Dios, a las almas, o glorificar a Dios. Ya no. Sino por querer ser mejor que una vanagloria. Esa es la palabra, vanagloria. Entonces, Pablo dice que muchos predican la palabra de Dios por envidia. Quiero leer desde el 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con las prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Dice: algunos la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. No me acuerdo si fue el pastor o lo escuché en algún otro lugar, que creo que sí fue aquí, que dice que una vez una señora, ¿verdad?, estaba orando porque tenía necesidad, ¿no? No sé si es una historia verídica o solamente es un pensamiento, pero es muy bueno para explicar lo que estamos diciendo, ¿no? Que esta persona estaba orando a Dios porque no tenía nada para comer. Entonces dice que pues ahí alguien estaba por allá afuera y escuchó que esta persona estaba orando a Dios fervientemente, pidiéndole a Dios y diciendo: no, yo sé que tú puedes proveer para mí. Entonces dice que la persona que estaba ahí al lado empezó y dijo: no, pues le voy a llevar algo y le voy a decir o se lo voy a poner ahí, ¿verdad? Entonces dice que fue y compró algo para esta señora o este señor y se lo puso ahí. Cuando dice que de repente miró él o ella, ¿verdad?, que había pues comida. Y luego dijo: no, pues gracias Dios, porque ahora me has proveído y me has dado lo que yo te he pedido. Y que sale el Señor ahí: no fue Dios, fui yo, ¿verdad? Entonces dice que esta persona dijo: no, pues gracias Dios, porque tú usas hasta el mismo diablo para darme de comer. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo también, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que está diciendo Pablo. Dice: o por pretexto o por lo que fuera, Cristo es predicado. ¿Sí? Entonces, podemos ver, ¿verdad?, la autenticidad de Pablo, hablando de la palabra de Dios con amor. Entonces, pasamos al siguiente punto, el tercer punto. Compartiendo acorde. Comportamiento. Sí. Alguien que le dé lectura, por favor, del 10 al 13. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y reprensiblemente actuamos entre vosotros los creyentes. En esto sabéis que fuimos para cada uno de vosotros como el Padre para sus propios hijos. Os exhortábamos, os animábamos y os insistíamos en que anduvieseis como es digno de Dios, que os llama a su propio reino y gloria. Por esta razón nosotros también damos gracias a Dios sin cesar,
porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de parte nuestra, la aceptéis, no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras la palabra de Dios, quien obra en vosotros los que creéis. Amén. Esta iglesia dice que aceptó la palabra de Dios como palabra de Dios. Muchas veces la gente cuestiona la palabra de Dios. Y cuando cuestionamos la palabra de Dios, entonces ya tampoco creemos que la palabra de Dios es inspiración divina de Dios. ¿Sí? Porque cuestionamos la palabra. Dice que la palabra de Dios es un misterio muy grande muchas veces que nosotros nunca vamos a lograr comprender todo lo que la palabra de Dios nos dice. Pero debemos de creer con fe que lo que la palabra de Dios o la Biblia dice verdaderamente son palabras inspiradas de parte de Dios. Pablo, después de que había salido de la iglesia o de la ciudad de Tesalónica, se preocupó por los hermanos que habían quedado en ese lugar. Y porque había escuchado comentarios acerca de que decían que Pablo había llegado a ellos no por verdad, sino usando o queriendo ser un estorbo para ellos. Porque dice que se habían convertido de los ídolos a Dios. Estas personas que acusaban a Pablo de ser quizás mentiroso o que había llevado la palabra de Dios con maldad. Acuérdense que dice la palabra de Dios que lo que vimos hace rato, que dijo que él no llegó a ellos con engaños. Entonces eso quiere decir que mucha gente le decía a los hermanos de ese lugar, no es que Pablo vino a ustedes y les engañó. Entonces por eso es que Pablo escribe: vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa y justa y irreprensiblemente actuamos entre vosotros los creyentes. Pablo estaba poniendo de testigo a sus seguidores mismos, hablando externamente, ¿sí? Que Pablo no solamente había sido un discipulador de palabras, pero también había sido un discipulador, pero con ejemplo, así como Jesús. Dice que Jesús enseñaba a sus discípulos con palabras, pero también con sus acciones. Pablo les manda esta carta a la iglesia y dice: ustedes son testigos y Dios también. Pablo pone a testigo a Dios porque Dios mismo puede ser testigo de lo que hay dentro de nosotros. Lo que nadie más puede ver, Dios lo puede ver en nuestro interior. Entonces Pablo dijo: yo pongo a ustedes por testigos de lo que se ve por fuera, pero pongo a Dios de testigo por lo que soy yo dentro de mí. ¿Qué valor, verdad, tenía Pablo al escuchar esas palabras? De que nosotros podamos decir también lo mismo. Ustedes son testigos, pero no solamente ustedes, sino aquel que todo lo ve también es testigo de que yo, ¿qué dice aquí? He predicado la palabra de Dios justa, irreprensiblemente. Esta palabra irreprensiblemente es muy profundo, porque muchas veces nosotros no somos irreprensibles, siempre hay algo que nos critiquen o que digan de nosotros. Si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, nadie podría predicar a Cristo. Nosotros estamos, amén. O más bien yo creo no solamente lo que le podrían criticar, sino muchas veces, como estamos hablando de lo que el Señor mira por dentro de nuestra vida, algo que no somos tan limpios delante de Él. Porque no solamente es lo que la gente, sino lo que
Dios nos ve en nuestro corazón. Así es. Entonces actuamos en vosotros los creyentes. En esto sabéis que fuimos para cada uno de vosotros como el Padre para sus propios hijos. Pablo se presenta ante la iglesia con en dos formas. Como dice, como la nodriza cuida a sus propios hijos, para cuidarlos, pero también como padre, para animarlos, para fortalecerlos en los momentos difíciles de la vida. Dice, os exhortamos, os animamos y os insistíamos en que anduvieses como es digno de Dios, que os llama a su propio reino y gloria. Cuando nuestros hijos van por malos caminos, nosotros nos sentimos tristes. Y nos sentamos con ellos para exhortarlos, para animarlos, para decirles que nosotros estamos ahí, para ayudarlos, para que salgan adelante, para que sean exitosos en la vida. Pablo se presentó delante de la iglesia como un padre para animarlos, para exhortarlos, que dice, para que anduvieseis como es digno de Dios, que os llama a su propio reino. En la lectura de lo que tenemos ahí, dice el discipulado incluye toda la vida del discípulo. El discipulador guía al discípulo desde sus primeros pasos en la vida cristiana. Pablo recuerda a sus discípulos acerca de su comportamiento con ellos, justo e irreprensible. ¿De qué otra manera podrían los discípulos aprender a vivir de la vida cristiana si no fuera viendo a alguien vivirla? Pablo no hacía sino repetir el mismo proceso que Jesús había seguido con sus apóstoles. Pablo no hacía, les mostró ejemplificación de la manera de vivir de un hijo de Dios. En su manera de vivir natural, pero a la vista de los discípulos. Pablo les mostraba prácticamente cómo se cuidan los discípulos. A su debido tiempo ellos harían lo mismo con sus propios discípulos. El procedimiento estaría lleno de emociones. Los discípulos recibían a bien en momentos de necesidad y aprendían a descubrir esas situaciones en las que podrían ser de bendición. Muchas veces nosotros decimos, no, pues que no hay nada que hacer en la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que descubrir, ¿verdad? O ver en dónde está una necesidad para poder ser de ayuda o de bendición para otros. ¿Qué cosas hacía Pablo? ¿Qué cosas hace un discipulador? Cosas relacionadas con la vida cotidiana de los discípulos. Dos frases ahí muy importantes, dice. Los alentaba en sus desánimos ante los problemas, como solo alguien muy querido lo hace. Y el segundo dice, los consolaba en sus tristezas. ¿Sí? Pablo es un ejemplo, ¿verdad?, de la predicación del Evangelio, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces Pablo quería estar seguro, ¿verdad?, de que esta iglesia fuera una iglesia fructífera. Al principio dijimos que cuál sería o cómo pudiéramos medir el éxito de la iglesia o de nuestro trabajo en el Señor. Quiero leer el primer capítulo de 1 Tesalonicenses. Y dice así, del capítulo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro,
y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos cómo es que podemos nosotros medir el éxito de nuestra iglesia. Dice aquí que ellos vivían confiando en Dios. Dice, la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. La iglesia de Filipo, de Tesalónica, tenía amor. Y dice, y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia era constante a pesar de las dificultades que esta iglesia pasaba. Y luego dice, pero conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros, del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convirtéis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Habiendo leído esto, ¿cuáles son los atributos o las cosas que esta iglesia cómo se daba a conocer a la sociedad? Hace rato Raquel dijo que el éxito de una congregación es de cómo es que lo conocen afuera. Dice aquí el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿En qué habían sido ejemplos? En su fe, en su amor y en su constancia y esperanza en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esto es un desafío para nosotros, de que los de afuera o los que están a nuestro alrededor o los vecinos de este lugar puedan conocer a Jesús por medio de nosotros. O sea, que la gente, que la sociedad pueda conocer que la Iglesia Bautista Galilea sus virtudes son fe, amor, paciencia, en la esperanza de Dios. O ser una iglesia organizada, que trabajemos con amor y que seamos constantes, que seamos imitadores de Dios, así como Pablo, ¿sí? Que practiquemos o llevemos la palabra de Dios a pesar de la oposición, ¿sí? Para poder ser ejemplos, ¿verdad?, hacia afuera. Que nuestro crecimiento sea no solamente en número, sino en amor, en fe, en constancia y en esperanza de nuestro Dios.
Amén. ¿Alguien más quiere opinar antes de terminar? ¿Nadie tiene un comentario, una pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, yo les voy a hacer una. Mencione las cualidades de Pablo que se destacan en el estudio de hoy, que lo conviertan en un buen discipulador. La cualidad de amor, la sinceridad, él era fructífero, él tenía amor por el Evangelio. Amén. Por la cualidad que hay ahí. ¿Qué más? Esfuerzo. Su constancia también. Cualidades. Que todo lo que hizo, lo hizo por amor. Alentaba a los desanimados. Alentaba a los desanimados. ¿Qué más? Consolaba las tristezas. Que siempre habló con la verdad, porque dice que no llegó a ellos por engaño. Eso es sincero. Sincero. Dice, ¿cuáles de estas cualidades posee usted? ¿Tenemos las cualidades que también tuvo Pablo o no las tenemos? ¿Cómo podría adquirir las cualidades que le faltan? ¿Cómo podríamos adquirir las cualidades que nos faltan? Sometiéndonos a Dios. ¿Qué fue lo que leímos al principio? En la introducción. Tener una disciplina de someternos diariamente a una relación de acercamiento con Cristo. De esa manera nosotros podemos adquirir esas cualidades. Amén. Amén. Vamos a orar para dar gracias a Dios por la palabra de Dios de esta mañana y le voy a pedir a mi hermana Ruth. Padre nuestro, gracias te damos a Dios por este día. Gracias por el privilegio de estar en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias por la presencia tuya, oh Dios, hablándonos. Gracias te damos por todos los obreros de este día. Te pedimos que los guardes, que los bendigas, que les enriquezcas más, Señor, de tu entendimiento para que puedan ellos exponer tu palabra y ser así, llevar tu palabra como lo hizo este siervo grande, Pablo, tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros también a poder atesorar todo lo que escuchamos, Señor, que lo podamos poner en práctica. Guíanos siempre, oh Dios, y gracias te damos por todas las cosas, porque sabemos que tú estás siempre presente en cada una de ellas. Llévanos con bien a casa, Señor, y ayúdanos a seguir gozándonos en este día, Señor, que es para alabar tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias, Señor.